Bueno, pues nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer como cada viernes con nuestro osteópata y pedagogo. Ya se encuentra con nosotros Marco Antonio Cordero. Muy buenas, Marco. Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos pasando el ratillo y conociendo cosas interesantes y vamos a seguir hablando de cosas interesantes contigo porque nos vas a hablar de algo que yo creo que a todo el mundo nos gusta hacer en nuestra vida, es decir, seguir creciendo, seguir avanzando, pero no morir en el intento, que es difícil, ¿eh? Que es muy difícil, Marco, porque nuestro crecimiento diario implica también además cambios, evidentemente. ¿Y qué nos pasa cuando llega ese cambio en nuestras vidas, Marco? Bueno, Rocío, yo soy de la opinión de que hay que morirse diariamente o hay que morirse de vez en cuando, porque cuando uno muere emocionalmente o uno muere a todos sus niveles, no físicamente, no Ya. dejar este mundo físicamente, pero tanto espiritual como emocionalmente uno tiene pues una bajada, eso implica un resurgimiento, un renacer, un reinventarse. Entonces, tenemos que aceptar que todos hemos pasado por ahí. Claro. Y si como yo, pues los que nos escuchan, los que nos ven, tienen más de 18 años, yo tengo poquitos más, solamente muy Sí, poquitos, muy ¿vale? Se poquito. me nota, soy un chiquillo, pues vamos a tener, o tenemos la seguridad de que lo hemos experimentado como mínimo varias veces en nuestra vida. Da igual que haya transcurrido más o menos tiempo o que no lo queramos recordar o reconocer. Ajá. Pero los cambios siempre, siempre, siempre se están produciendo. ¿Y Es siempre son cierto, buenos esos cambios? No siempre son buenos. eso es Depende, una ¿no? pregunta controvertida y que me encanta. Soy de la opinión que siempre todo es para bien. Siempre. Omnia in bonum. Siempre todo es para bien. Y siempre de todo lo mejor siempre es lo que pasa. Lo que ocurre es lo mejor que nos podría haber ocurrido. Los puntos siempre se unen hacia atrás. Entonces, cuando queremos proyectar un futuro, ahí entramos en conflicto. Siempre, como hemos dicho en otras ocasiones, futuro, proyectar o planificar futuro práctico. Ahora, divagar y visualizar, ahí ya entramos en ese conflicto y empezamos con esa ansiedad. Entonces, tenemos que tener claro que nada más llegar a este mundo, nada más nacer, empiezan a cambiar las cosas. De estar durante 9 meses en un medio acuoso a estar en un medio de aire, De verdad, ¿sabes? Y de verdad. tenemos que, cuando nacemos automáticamente, tenemos que cambiar nuestro sistema, ¡pah! Automáticamente, por naturaleza, se produce ese cambio y nos adaptamos. De Oye, verdad. y empezamos iniciamos esa transformación de la que ninguno de nosotros podemos escapar. Es un crecimiento inevitable y sobre todo constante, al que sí o sí nos tenemos que adaptar. Y otra cosa que hoy vengo con muchas frasecitas, hoy vengo muy así, ¿no? Hay que tener en cuenta eso de evolución, constante proceso de adaptación. Sí, el ser humano tenemos que ir evolucionando y adaptándonos evidentemente a todo lo que nos llega, pero qué miedo nos da esos cambios, Marco. Qué sufrimiento cada vez que sabemos que va a llegar un cambio o sabemos que necesitamos ese cambio. Bueno, pues eso lo vamos a hablar. Es lo siguiente que nos viene, ¿no? Sí. Desarrollarnos física y emocionalmente todos los días, eso implica, por supuesto, implica altibajos en nuestro estado de ánimo. Y lo tenemos asociado al dolor y al malestar, ¿no? Que en el mundo de los adultos y en sus relaciones, pues es algo que aparentemente está prohibido, ¿no? Es como si nos hubiesen educado para estar siempre felices, para Sí, estar siempre contentos, para estar siempre preparados para todo, sí, al menos de cara a la sociedad, ¿no? Porque cuando llegamos a casa ya eso es otra sí. historia y quienes lo sufren son nuestros seres queridos. Al fin y al cabo ya se sabe que donde hay confianza, pues La da confianza da asco. asco, ¿no? Se dice, claro. Exacto. Pues el cambio tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener presente que es una constante
en nuestra vida y que de hecho es de las pocas cosas que no podemos controlar. O sea, hacemos todo lo posible para intentar evitarlo, sin embargo, es algo que está fuera de nuestro control. Intentamos maquillar nuestro dolor, intentamos rellenar nuestro tiempo con mil quehaceres, con mil cosas que hacer, que nos obligan a estar todo el día de un lado para otro como pollo sin cabeza. Claro, y como pero distraído, sobre todo, sí, sobre todo lo que hacemos es evitar sentir y pensar en eso que nos está generando ese malestar, ya que eso, pues, centrarnos ahí nos haría consciente y nos obliga a que, pues, a tomar cartas en el asunto. Hay un problemita en esta actitud, que en el fondo no es un problema, que en el fondo es un conflicto, y ya lo hemos hablado y lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? La diferencia entre problema y conflicto, y que el conflicto es interno. Entonces, algo que es un problema, o que creemos que es un problema, que es externo, no lo podemos resolver desde afuera. Sí lo podemos disolver desde dentro. ¿Qué pasa? Que por esta razón, cuando todo parece estar bien, cuando pues ya me he tranquilizado, ya tengo todas las cositas ordenadas, cuando ya pienso o creo que estoy tranquilo, de repente, ¡bum!, hay una sacudida, hay algo que se remueve y que nos echa todo por tierra. Y entonces ya empezamos a maldecir, nos quejamos y culpamos a los demás, a nuestras circunstancias, todo eso con tal de evitar nuestra propia responsabilidad. Sentarnos con nosotros mismos y meditar sobre cómo afrontar esos inevitables cambios nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. ¿Qué pasa? Que eso es lo que constantemente, o lo que llevamos muchísimo tiempo evitando, y por ello nos vienen las sacudidas y repetimos los procesos con diferentes actores en diferentes circunstancias. Sin embargo, el sentimiento, la emoción, siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es decir, que tenemos que enfrentarnos al cambio. El cambio está ahí, ¿no? Según tú, el cambio está ahí, el cambio se produce, es un proceso evolutivo del ser humano, tenemos que adaptarnos a él y tenemos que... Y cuanto antes lo afrontemos, mejor. Porque si no, ¿qué pasa? Si lo vamos dejando a un lado, si no queremos enfrentarnos a ese cambio que tiene que pasar, ¿qué nos pasa? Pues mira, hay otra frasecita que dice que el pueblo, ¿cómo es? El pueblo que es incapaz de aprender de su historia está condenado a repetirla. Pues así, todos nosotros, si no nos enfocamos y si no nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que interiorizar y qué es lo que tenemos que aceptar, no resignarnos, sino aceptar después de un entendimiento, una comprensión, una aceptación y una integración. Bien. Y eso, por ahí en medio, también tenemos que meter el perdón, que es fundamental. Perdonarnos a nosotros mismos y a la postre perdonamos a los demás, pero el perdón siempre hacia nosotros. ¿Y por qué nos resistimos entonces? ¿Qué nos hace sufrir? ¿Qué sentimiento tenemos y por qué sufrimos tanto ante un cambio? Pues porque nos resistimos y pensamos y queremos que las cosas sean diferentes a como son. No ya lo dijo queremos Buda. enfrentarnos. Claro, no queremos responsabilizarnos de lo que ocurre. No queremos ser responsables de tomar las riendas de nuestra propia vida. Ya lo dijo Buda, el dolor es inevitable. Cuando hay algo que nos duele en el momento, una circunstancia concreta que en ese momento nos está generando un malestar. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. Y ahí es donde entra esa resistencia. Resistirnos a lo que es, resistirnos a lo que ocurre, resistirnos a cómo son las cosas. Y nos enfocamos y nos enfadamos y nos mantenemos ahí y queremos ponernos un zapato que no es de nuestra medida y queremos entrar por un agujero que no cabemos. Podemos definirlo de esa forma. Nos resistimos y nos resistimos, y ese resistirse nos evita seguir creciendo y nos produce un sufrimiento. ¿Qué podemos hacer para seguir creciendo, para seguir evolucionando y para no sufrir con esos cambios? Vale, pues vamos a ello. Cuando estamos ahí en ese sufrimiento, ¿no? Cuando estamos resistiéndonos, no nos damos cuenta de que al intentar anestesiar los pequeños dolores de la vida, nos estamos, pues, como he dicho, resistiendo a ello. Y nos transformamos en grandes sufridores.
Esas resistencias las transformamos en grandes sufrimientos. Y la solución, ahí es donde vamos ahora, como siempre, está en enfrentarse a nuestro propio miedo, enfrentarnos a nuestro propio miedo. Y lo podemos hacer en 3 fases. Una, reconocer lo que implica darnos cuenta de aquellos conflictos internos que nos duelen y llevamos años ocultando. Prestar atención, hacer reflexión interna, introspección. Y si no somos capaces de ello, si no estamos preparados, oye, buscamos a algún profesional, buscamos a alguien que nos pueda llevar a tomar conciencia de esos conflictos y disolverlos. Después, un segundo paso sería pensar, pararnos a pensar, pero no pensar de manera automática y dejarnos llevar por ese pensamiento, no, sino convertirnos en observadores de nosotros mismos, convertirnos en observadores de qué es eso que nos aborda, cuál es ese pensamiento que nos está invadiendo y esforzarnos a cambiar o a modificar esa perspectiva interna, transformando esos pensamientos automáticos que eliminan o erradican o que nos ocultan todas esas ideas creativas que solemos tener y entonces, y a la postre, pues nos bloquean esa posible opción para el cambio o para la evolución. Y la tercera pauta o la tercera fase sería responsabilizarnos, comenzar a actuar de manera diferente, hacer las cosas de forma distinta y eliminar el victimismo, la soberbia, culpar a los demás y culpar a nuestras circunstancias. Como decimos en el Instituto Hemoconciencia, con Hemoconciencia, en esa formación que tenemos que es despertando al maestro interior, que es una maravilla, nadie crece sin necesidad. El dolor es preciso, ¿para qué? Para movilizar nuestros recursos internos, para sacudirnos, para reactivarnos. Si no es así, ¿qué ocurre? Que nos vamos a quedar poltronados en la comodidad de lo que nos dice nuestro amigo, el terrorista. Sí. Y nos vamos a revolcar constantemente, vamos a estar ahí como un cochino en un charco, en nuestro sufrimiento. Y eso es que vamos a ser víctimas de nuestro propio victimismo. O sea, en definitiva, tenemos que coger las riendas de nuestra vida, tenemos que aceptar que tenemos que seguir creciendo, evolucionando y adaptarnos a esos cambios. Y si no estamos preparados, como bien dices, acudimos a un gran profesional, como por ejemplo eres tú, que ya sabemos que te podemos encontrar en Coria del Río, en esa consulta de Sana Salud. Marco, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros todos los viernes. Gracias a vosotros. Y recordad una cosa, antes de irme quiero recordaros una cosa, que no puede haber luz sin oscuridad, ni crecimiento sin dolor. Y como siempre decimos en Hemoconciencia, siempre es el mejor momento. Pues con eso nos quedamos. Un besote muy grande. Gracias, Marco. Hasta la semana que viene, Rocío. Gracias a vosotros. Feliz fin de. Gracias.